Estudios de R&R para sistemas de medición no replicables. Lord Kelvin, científico físico, matemático inglés del siglo XIX, establecía que todo aquello que no se puede definir no se puede medir. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Y aquello que no se puede mejorar siempre se va a degradar. Cualquier sistema de producción, sistema natural, sistema físico, biológico, si no se está mejorando, siempre se degradará. Esto aplica también a los sistemas de producción modernos y por lo tanto, para poder mejorar cualquier sistema de producción, siempre será necesario tomar datos y la medición siempre implica llevar un error del proceso de medición. Entonces, para ello se aplica la evaluación de los sistemas de medición, que consiste en separar la variación del proceso mismo con respecto a la variación del error del sistema de medición. Dentro de la variación del proceso encontramos las variaciones de largo plazo, variaciones de corto plazo y variaciones dentro de la muestra. Y dentro de las variaciones o errores del sistema de medición encontramos errores dentro de la muestra, errores entre operadores y variaciones inherentes al instrumento como son repetibilidad, sesgo, estabilidad y linealidad. Ahora, dentro de los sistemas de medición actuales, los estudios de R&R pueden ser aplicados también para características de calidad no replicables. Pero, ¿qué fuentes de variación son las que estaremos incluyendo? Son tres: variaciones dentro de la muestra, variaciones o errores entre operadores, llamado reproducibilidad, y variaciones o errores inherentes a la repetibilidad propia del instrumento. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio de R&R? Son 5 pasos sencillos que hay que seguir. El primer paso es preparar el estudio, luego realizar los estudios, realizar cálculos, analizar los resultados y llevar a cabo acciones de mejora del proceso de medición. Para preparar el estudio, en estudios de R&R no replicables, la selección de muestras es un aspecto sumamente importante, ya que debemos de asegurar una gran variación entre lotes o muestras que vamos a meter dentro del estudio del R&R. Esto es sumamente crítico para que el sistema de R&R no replicable sea funcional en sus cálculos. El segundo paso podría ser determinar si existe o no influencia entre operadores. Esto nos va a ayudar a definir a nosotros si es o no necesario incluir la variación entre operadores o variación quizás entre herramientales. El tercer paso es estandarizar el método. Esto es muy importante porque si el método no está estandarizado, esto va a inflar tremendamente los errores de reproducibilidad. Y dentro del proceso de estandarización del método está también la calibración del instrumento de medición, lo cual significa que debemos de asegurar, antes de hacer la siguiente medición, haber hecho todos los pasos previos, como por ejemplo poner a cero si es necesario. Luego viene a asegurar que siempre estamos midiendo la misma característica en el mismo lugar. Esto es sumamente crítico para evitar confusiones y por lo tanto se necesita marcar las piezas que se van a medir. Entonces el proceso de preparación es sumamente crítico, de la misma manera que fue la preparación para los estudios normales replicables. Para llevar a cabo un estudio de repetibilidad y reproducibilidad no replicable, significa que las piezas solamente se van a poder medir una sola vez. Y para ello debemos de iniciar con una tabla similar a la que estamos mostrando en la pantalla. En este ejemplo, pues estamos utilizando, digamos, unos datos ficticios nada más para ilustrar el uso de este procedimiento. Pero con ello vamos a poder explicar con claridad cuál es la metodología que se ocupa para poder llevar a cabo este estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Se usa el método de ANOVA no replicable, es decir, el método de ANOVA anidado. Se llama anidado ya que cada pieza solamente se puede medir una sola vez por uno de los 3 operadores que integran el estudio. Por lo tanto, esa pieza quedará anidada a ese operador. Esa es la razón por la cual se llama ANOVA anidado. En el uso de software, por ejemplo Minitab, precisamente el método se llama ANOVA anidado y es el que tendríamos que elegir para poder hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad no replicable. Nosotros vamos a utilizar, como mencioné, una hoja de Excel, la cual ustedes están viendo en este momento en pantalla. En esta hoja de Excel, lo primero que tendríamos que llevar a cabo
pues es la preparación del estudio y con ello la selección de las muestras que vamos a llevar a cabo. Para la selección de las muestras, nosotros podríamos tener dos casos distintos. Primera opción, si se trata de muestras discretas, es decir, muestras que ellas son piezas perfectamente definidas, con el concepto de que cada pieza se va a poder medir una sola vez. Por ejemplo, estaríamos hablando quizás de piezas que se van a destruir en un esfuerzo a tensión, que se van a compactar y cuando se haga esa aplicación de cargas, pues obviamente la pieza va a perder sus propiedades y por esa razón no se puede medir más que una sola vez. Entonces, para esta primera opción, si lo que queremos es medir piezas discretas, entonces vamos a buscar obtener 10 lotes con condiciones de fabricación lo más distinto posible. En nuestro ejemplo estamos partiendo de que estamos considerando 8 lotes de los 10 que acabo de mencionar. Entonces, con estos n lotes que estamos nosotros eligiendo, tenemos que asegurar que cada lote que se elija tenga una variación lo suficientemente grande entre cada lote que se está metiendo al estudio. Ahora, dentro de cada lote vamos a escoger de 6 a 9 piezas, las cuales se obtienen de forma consecutiva del proceso. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 operadores, cada uno va a realizar 3 réplicas, por lo tanto necesitaríamos para cada lote sacar consecutivamente del proceso 9 piezas. En el caso de que usáramos, por ejemplo, 2 operadores, cada uno con 3 réplicas, pues estaríamos solamente necesitando sacar 6 piezas consecutivas, o que usáramos 3 operadores, por ejemplo, con 2 réplicas, de la misma manera estaríamos ocupando solamente 6 piezas. No perdamos de vista que estas piezas tienen que ser extraídas de forma consecutiva en el proceso. ¿Por qué razón? Bueno, porque se supone que para que este método sea funcional, necesitamos asegurar que las 9 piezas que se van a extraer del proceso sean lo más similar posible, es decir, que la variación entre las 9 piezas sea la menor variación posible. Por eso es necesario asegurar que las piezas de ese lote se extraigan una detrás de la otra de forma consecutiva, porque durante ese instante de tiempo la expectativa es que se esté usando el mismo material, el mismo método, la misma gente, el mismo entorno ambiental, las mismas condiciones de proceso, en pocas palabras. Ahora, ¿qué pasará con el lote número 2? Bueno, el lote número 2 de igual manera vamos a necesitar sacar 6 o 9 piezas en función de lo que acabo de explicar, número de operadores, número de réplicas. Supongamos, siguiendo el ejemplo, que se sacan 9 piezas también, como lo vemos en pantalla, pero ahora estas piezas del lote 2 son totalmente extraídas de un instante, de un momento, de un turno, de condiciones ambientales, condiciones de materiales, lo más diferente posible a las 9 piezas que fueron extraídas del lote 1. Y así consecutivamente, cada uno de los diferentes lotes se van a tener que tomar en condiciones de fabricación lo más diferente posible entre lotes. Entonces la idea para esta muestreo es maximizar la variación entre columnas, o sea, entre estos lotes de piezas, y minimizar la variación dentro de cada columna. Eso es fundamental para que el estudio de R&R no replicable sea exitoso. A continuación, entonces, vamos a mencionar que vamos a tener que asignar aleatoriamente cada una de estas 9 piezas dentro del mismo lote a un evaluador o a cada uno de los evaluadores. De esta manera decimos que las piezas estarán anidadas, cada una de ellas, a un solo evaluador. Esto significa hacer lo siguiente.
tengo aquí en este ejemplo 9 piezas del lote 1. Entonces aleatorizamos 9 números aleatorios, de tal manera que el primer número aleatorio que resulte entre el 1 al 9, supongamos que resulte un 6. Entonces la pieza número 6 sería esta pieza, la 6, la que estaría marcada como pieza 6 del lote 1, se le va a asignar al primer evaluador para que él sea que haga la medición de esa propiedad y destruya en ese proceso, destruya la pieza 6. Después diríamos, saquemos otro número aleatorio, por supuesto el 6 ya no cuenta porque ya fue extraído, entonces agarraríamos otra vez del 1 al 9 excluyendo el número 6 y supongamos que sale el número 1, entonces la pieza marcada con el número 1 del lote 1 se le va a asignar para que sea la segunda réplica que va a ser el evaluador 1 en este caso. Y así entonces vamos a asignar otra vez un número aleatorio entre el número 1 y el número 9, excluyendo el 1 y el 6 porque ya salieron, y el valor que resulte se lo vamos a otorgar a esa pieza que está identificada con ese valor. Por ejemplo 7, supongamos que salió un 7, entonces la pieza número 7 del lote 1 se le asigna al operador 1 para que también la mida y con ello la destruya. Entonces de esta manera ya nada más nos van a quedar 6 piezas por aleatorizar. La siguiente pieza que aleatoriamente resulte de este proceso de selección para el lote 1 se la vamos a asignar al operador 2 para que haga su primera réplica, y así sigue el procedimiento de esta manera. A continuación vamos a seleccionar ahora para la siguiente medición. Vamos a tener que seleccionar otra vez del 1 al 9 piezas aleatorias. Pero también es importante mencionar, aunque no lo cité en un principio, que la aleatorización es doble. Es decir, antes de decidir qué lote vamos a aleatorizar, necesitamos también hacer una selección aleatoria del primer lote que va a ser muestreado. Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, 8 lotes en este ejemplo, aleatorizaríamos primero qué lote vamos a muestrear. Supongamos que en el ejemplo que acabo de explicar me salió el lote 1, entonces por esa razón empezamos a sacar piezas aleatoriamente del lote 1. Si en el siguiente aleatorización del lote me sale el 6, entonces voy a ir al lote 6, ahí tengo 9 piezas y vuelvo a aleatorizar del 1 al 9 para que el primer valor aleatorio que me resulte del 1 al 9 identifique la pieza que le voy a asignar al primer operador para que haga su primera réplica. Y así terminamos con las otras 8 piezas dentro del lote 6 para que todos los evaluadores hayan realizado sus correspondientes 3 réplicas. Aleatorizamos a continuación otra vez del 1 al 8, excluyendo el 1 y el 6 cuyos lotes ya fueron muestreados. Vamos a suponer que me resulta el 4. Y ahora vamos a aleatorizar del 1 al 9 para poder seleccionar otra vez las 9 piezas que tienen que ser entregadas aleatoriamente a cada uno de los evaluadores para que hagan sus correspondientes réplicas. Es muy pero muy importante que esta doble aleatorización se haga de esta manera para asegurar que cualquier efecto que pudiera haber de aprendizaje del operador en la ejecución de todo el experimento y cualquier efecto que pudiera haber en cuanto a que alguna pieza extraída en cierto momento tenga ciertas propiedades distintas, esos efectos queden completamente aleatorizados y no influyan estadísticamente en los resultados que se van a obtener. Esa es la razón por la cual se tiene que hacer ese muestreo de esa manera. El segundo caso o segunda opción de preparación de muestras es cuando se trata de muestras homogéneas. Por ejemplo, si yo quiero medir la dureza, entonces lo que puedo hacer es a una misma pieza voy a poder definir o identificar distintas zonas o sectores de la misma pieza. Por ejemplo, si yo tengo 3 evaluadores, otra vez, y tengo
3 réplicas, yo necesitaría para cada pieza, en este caso escogeríamos 8, 9 o 10 piezas, por ejemplo, en mi ejemplo serían 8 piezas. Para cada pieza, supongamos la pieza 1, voy a definir 9 sectores y voy a marcar en cada una de mis n piezas, voy a marcar siempre estos 9 sectores, de forma tal que ahora lo que voy a aleatorizar para cada evaluador es el sector que le toca medir de la pieza 1 o el de la pieza 2, etcétera. Entonces hagamos el procedimiento similar al anterior. Decimos, vamos a escoger cuál pieza es la que vamos a medir primero. Aleatoriamente, en mi ejemplo serían números del 1 al 8. Si tuviéramos 10 piezas, aleatoriamente serían elegir números del 1 al 10. Supongamos que en nuestro ejemplo que estamos viendo en pantalla me sale el número 7. Entonces tomamos la pieza 7, la cual ya tiene identificados los 9 sectores o zonas donde se va a medir esta propiedad. Entonces lo que hacemos es ahora aleatorizar del 1 al 9, como lo hacíamos en el ejemplo anterior, y supongamos que me sale el número 7. Entonces le pasamos la pieza 7, ¿verdad? Y dijimos sector número 7 de la pieza 7. Ahora aleatorizamos nuevamente del 1 al 9 y me dice sector 2. Entonces le pasamos otra vez la pieza 7 al evaluador 1 y le pedimos que ahora mida pero sobre el sector 2 de la pieza 7. Y así sucesivamente hasta que los 3 evaluadores hayan terminado las 3 réplicas cada quien. Luego aleatorizamos otra vez en nuestro ejemplo del 1 al 8, excluyendo el 7 que ya fue medida. Supongamos que nos sale la pieza 4 y aleatorizamos ahora del 1 al 9 para decidir qué sector de los 9 le vamos a asignar al evaluador 1 sobre la pieza 4. Entonces me sale el número 2, entonces le decimos al evaluador 1, tomas el sector 2, lo mides y colocamos este valor en la primera réplica del evaluador 1. Continuamos con el evaluador 1 con la pieza 4, me sale el sector 6, entonces le damos la pieza 4 al evaluador 1 y le decimos vas a medir el sector 6 y colocamos el valor en la segunda réplica. Continuamos con el evaluador 1 y le decimos ok, ahora me salió el sector 8, entonces le vamos a dar otra vez la pieza 4 y le vamos a decir mide sobre el sector 8 y colocamos esto como tercera réplica. Ahora le va a tocar al evaluador 2. La siguiente número aleatorio del 1 al 9, supongamos que fue el 3. Entonces le decimos al evaluador 2, aquí tienes la pieza 4, vas a medir el sector 3 y colocamos este valor como su primera réplica. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta terminar con las 8 piezas, cada uno de los 3 evaluadores en sus 3 réplicas. De esta manera es la forma en la que se debe de aleatorizar y la cual también es la manera en la que debemos de nosotros estarle entregando a los evaluadores las piezas que van a tener que medir. Por eso es muy importante también tomar en cuenta que las piezas deberían de estar marcadas, como ya lo habíamos citado antes, ¿verdad? Y asegurar que estén midiendo en el sector correspondiente, en el lote correspondiente si fuera el primer caso, ¿verdad? Y que siempre estén bien identificadas tanto las columnas, que en este caso representarían piezas discretas o lotes, ¿verdad? Como los diferentes sectores o las diferentes piezas que se van a estar midiendo, ¿no? De esta manera estamos asegurando que se maximiza siempre la variación entre columnas y se minimiza la variación dentro de cada columna, ya que esta variación mínima dentro de cada columna estaría representando réplicas, y se supone que la réplica es una variación pequeña sobre la misma pieza, cosa que no es posible hacer, ya que hemos mencionado que una vez que se haga la prueba sobre esa pieza o sobre ese sector, la propiedad que estamos midiendo se pierde, se destruye precisamente con la misma prueba. Por esa razón es importante tomar en cuenta esta manera de hacer las preparaciones. El segundo paso es realizar el estudio, para lo cual se utiliza una tabla de recolección de datos similar a la que se utiliza en los estudios de R y R replicables. Esta tabla la vamos a explicar a continuación.
A continuación viene la ejecución. Por supuesto, ya está preparado y se ejecuta como lo estamos diciendo. Se van entregando las piezas, se van haciendo las mediciones, siempre cuidando que durante el proceso de ejecución se siga siempre el mismo método. El evaluador o los evaluadores que están formando parte del estudio, tenemos que asegurar que también conozcan el método de medición, que estén entrenados, que sean la gente que verdaderamente lleva a cabo las mediciones ya en el proceso, utilizando los equipos de medición que forman también parte de este estudio. El procedimiento de medición es sumamente importante, o el método, para que siempre se hagan las cosas de la misma manera y se evite o se reduzca al mínimo el error de reproducibilidad, que representa los errores promedios entre diferentes evaluadores. Entonces el punto aquí importante es siempre seguir también, asegurar que se sigue siempre el mismo método y que se está midiendo en el lugar correcto, la pieza correcta, y se coloca el valor de esa medición en esta tabla, en la celda correspondiente de la misma tabla donde se están recogiendo los datos, ¿no? Para cerrar esta parte entonces de la preparación de muestras opción 2, ya mencionábamos que se asigna aleatoriamente cada una de las zonas o sectores dentro de la misma pieza, ¿verdad?, a cada evaluador conforme va avanzando o progresando el estudio. De esta manera entonces ahora se dice que cada zona o sector de cada pieza quedará anidada, ¿verdad?, a un solo evaluador. Quiere decir que cada evaluador en cada pieza solamente va a poder medir un solo sector y no hay posibilidad de que ese sector sea medido por el mismo o por algún otro evaluador, porque esa propiedad se ha destruido al haber hecho la medición en ese sector. Aquí la ventaja cuando se escoge este método es porque es factible pensar que las propiedades de la misma pieza en general son similares, ya que pues es una misma fundición, es una misma colada, es una misma condición. Entonces estamos tratando de minimizar la variación dentro de esa pieza, donde se van a sacar los 9 sectores que se van a utilizar como si fueran réplicas de la medición. El tercer paso es realizar los cálculos. Y los cálculos se realizan de la forma siguiente. Los cálculos en realidad se realizan dentro del mismo formato que vamos a dejarles aquí en la descripción de este video. Se realizan en la segunda pestaña del formato. Y bueno, pues simple y sencillamente el formato pues está tomando los datos que ya vienen del encabezado que ustedes habrán llenado en un principio. Estos mismos datos pues se los trae al encabezado de la hoja de cálculos, y por supuesto aquí nos está definiendo digamos 3 elementos que van a ser digamos nuestras fuentes de variación. En este caso dice tenemos 3 operadores, los operadores los designa con la letra K. Dice tiene 8 partes. Las partes están aquí en las columnas, son lo que estamos viendo como columnas, y lo designa, las partes las designa con la letra N. Y luego me dice para cada operador tenemos 3 réplicas, y las réplicas pues las está designando, aquí están, son estas 3 y estas 3, y las está designando con la letra R. Y luego para esto, como se trata de un análisis de varianza, pues va a tener que finalmente construir una tabla de análisis de varianza como la que estoy mostrando aquí abajo. Y para ello, pues esta columna llamada sumas de cuadrados son valores que se calculan mediante estas ecuaciones que el mismo formato las está mostrando, y en celdas marcadas en un rectángulo muestra los resultados de la ejecución de estas ecuaciones. Y en la parte izquierda lo que hace el formato es que digamos divide las ecuaciones en pequeños sumandos, ya que estos sumandos se reutilizan en las otras ecuaciones. Por ejemplo, este sumando representa el valor total del primer operador en todas las partes y en todas las réplicas. Ese valor total lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Y lo divide entre el número de partes y el número de réplicas. Si nos vamos a la tabla, vamos a buscar que este valor
es precisamente el siguiente. Y en la tabla muestra que el valor total del primer operador, ¿verdad?, en todas las partes, en todas las réplicas, ese valor total pues es la suma de todos estos valores, que lo cual lo muestra en esta parte. Entonces este valor total lo eleva al cuadrado y le suma posteriormente el valor total del segundo operador en todas las partes, en todas las réplicas. Entonces es la suma de estos valores y lo muestra acá. Entonces este lo eleva al cuadrado y le suma este otro valor elevado al cuadrado, y por consiguiente le suma este otro valor elevado al cuadrado, y esos valores elevados al cuadrado, las sumas de ellos los divide entre 8 piezas y 3 réplicas, o sea, lo va a dividir entre 24. Esta sumatoria la muestra aquí en esta parte, y luego hace una resta con otra sumatoria que sería el valor total. Cada punto significa en todos. Entonces el primer subíndice son operadores, el segundo subíndice son partes y el tercer subíndice son réplicas. Entonces vamos a leer el valor total de todos los operadores en todas las partes, en todas las réplicas. Entonces el valor total de todos los operadores, en todas las partes, en todas las réplicas, pues es la suma de estos tres valores que está aquí abajo. Entonces este valor lo eleva al cuadrado y lo divide entre el número de operadores, que es 3, el número de partes, que es 8, 24, por el número de réplicas, 72, ¿ok? Que el número de réplicas sería 3, ¿no? Entonces ese valor lo tiene calculado en esta parte. Por lo tanto, a este valor que representa este sumando le resta este otro valor, y lo que resulta de la resta de estos dos lo coloca como la suma de cuadrados de A. A es appraisers, operadores. Entonces obviamente este valor de suma de cuadrados de operadores lo lleva a la tabla ANOVA, donde dice suma de cuadrados de operadores, y ese valor está transcrito aquí en esta celda. Es decir, este número es exactamente este número. Y así va llevando a cabo los cálculos, ¿verdad? Los va llevando a cabo y los va colocando en este lugar. Aquí hace dos pruebas de hipótesis interesantes. Una, la primera hipótesis que plantea lo hace sobre los operadores y establece la siguiente hipótesis. La variación entre los promedios de los operadores no es significativa. Es decir, el error de reproducibilidad no existe, en pocas palabras, ¿no? Entonces, cuando la prueba de hipótesis la hace precisamente con este parámetro F, y justamente este parámetro F es el que utiliza para hacer la prueba de hipótesis. Este es el valor calculado en la tabla ANOVA, y el valor crítico significativo es 3.1. Ya que este valor no rebasa al valor crítico significativo, entonces no podemos afirmar que el error de reproducibilidad sea significativamente grande. Entonces dice: acepto la hipótesis nula, que establece no hay error de reproducibilidad significativamente grande. Entonces eso es lo que pone automáticamente aquí, y lo va a colorear en verde si se acepta esa condición. La otra hipótesis que plantea aquí abajo es que la variación de las piezas, entre paréntesis A, quiere decir anidadas en los operadores. Recuerden que ya habíamos mencionado que esto es un ANOVA anidado para no replicables. Entonces dice la variación de las piezas anidadas en los operadores. La hipótesis es que no debe de ser significativamente grande, pero aquí es al revés. Aquí lo que se espera es que en un buen estudio de R&R la variación de las piezas sea enorme, sea grande. Por lo tanto, se esperaría que aquí esa hipótesis sea rechazada. Eso es lo correcto. Por lo tanto, esta hipótesis aquí también dice que se rechaza, y nos está dando una pista de que las cosas van bastante bien en estos cálculos. Y obviamente el valor crítico para la hipótesis de los operadores es 1.78, cuando el valor calculado fue de 629. Claro, este valor excede por mucho al valor límite o crítico, que es 1.78, por lo cual estamos rechazando la hipótesis de que la variación de las partes no es significativa, cosa que sí lo es, y así debe de ser.
Recuerden que un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, al inicio de este video decíamos, es comparar tres fuentes de variación: variación de las piezas o variación de las partes que forman parte del estudio, variación de repetibilidad y variación de reproducibilidad. Entonces, la variación de las partes es la variación del proceso que me interesa medir con el sistema de medición. Y el error del sistema de medición R y R lo conforman la repetibilidad y la reproducibilidad. Esos dos errores o esas dos variaciones frente a la variación de las partes deben de ser muy pequeños, o viéndolo al revés, la variación de las partes, que es la variación del proceso que me interesa medir, debe de ser bastante grande, significativamente muy grande en comparación del error del sistema de medición, para que yo entonces, cuando esté usando el sistema de medición, esté seguro que lo que estoy viendo es la variación del proceso y no la variación del error del sistema de medición. Bien, entonces en conclusión, esto debe estar aceptado, esto debe estar rechazado, y eso nos está dando una pista de que las cosas van bastante bien. Esto es la suma de cuadrados del total. Entonces, cada una de estas sumas de los operadores, ya mencionábamos, está en esta celda. La de las partes anidadas en los operadores estaría en esta celda. La del error, que es el error de repetibilidad, estaría en esta celda. Y la variación de la suma de cuadrados del total estaría en esta otra celda. Los grados de libertad es muy sencillo de calcular, y de hecho la fórmula la tenemos en esta tabla, que es la misma que está a la derecha, pero únicamente con las fórmulas de cálculos. Por ejemplo, los grados de libertad me dice K. Recordemos que K son los operadores. Aquí dice 3 menos 1, pues son 2 grados de libertad para los operadores. Para la fuente de variación partes, me va a decir, vas a agarrar el número de partes menos 1. En este caso es 8 menos 1, 7. Y la vas a multiplicar por el número de operadores, que son 3. 7 por 3, 21. Y es lo que me coloca automáticamente mi tabla de cálculo en esta celda. Y así continuamos. El error me dice, las réplicas que tiene son 3 menos 1, son 2. Ok, 2 por el número de operadores, que son 3 por 2, son 6. 6 por el número de partes que tienes. En mi estudio tenemos 8 partes. Aquí están esos valores también para no perdernos. 6 por 8, 48. Entonces aquí tenemos que los grados de libertad serían 48. Y para el total decimos, ok, número de partes serían 8, número de operadores 3, 8 por 3, 24, número de réplicas 3, entonces 72 menos 1, 71, ¿ok? Entonces la columna tercera, que es MS, que es el cuadrado medio, es simple y sencillamente, es como un cálculo de varianza, agarrar la suma de cuadrados y dividido entre los grados de libertad. Entonces, si esta celda se divide entre 2, resulta el valor de MS o cuadrado medio. Y así las otras tres celdas, sería el valor de la suma de cuadrados entre los grados de libertad, me daría el cuadrado medio para las partes anidadas en los operadores. Y el cuadrado medio del error sería la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error, y este es el valor del cuadrado medio del error. Bien, ahora, para comparar estos cálculos, del cual no deberíamos estarnos preocupando demasiado, porque el software, ya sea Minitab o ya sea esta aplicación de Excel, este software siempre se encargará de hacer los cálculos rápidamente por nosotros. Aunque ANOVA es una manera muy compleja de hacer cálculos, no nos debe de causar ninguna preocupación. Lo que sí es que nada más entender qué es lo que la hoja de cálculos está haciendo, ¿no? Por lo tanto, si yo pudiera comparar estos datos, y me refiero precisamente a estos valores que están aquí al final, digamos, son las tablas de análisis de varianza. Si yo las pudiera comparar contra lo que resulta en una hoja de cálculo, en un software de estadística, como por ejemplo Minitab, este reporte lo hace Minitab y lo pone aquí. Y esto lo pongo nada más a manera de comparación para que ustedes vean que esta hoja de Excel que les estoy compartiendo pues arroja exactamente los mismos valores de Minitab. Nosotros introdujimos estos datos de esta tabla en una hoja de cálculo de Minitab y por supuesto corrimos el mismo problema y nos dice lo siguiente: la fuente de variación operadores tiene 2 grados de libertad, aquí está. La fuente de variación de las partes anidadas en operadores tiene 21 grados de libertad, lo mismo que reporta Minitab. La fuente de variación de la repetibilidad tiene 48 grados de libertad, lo mismo que reporta nuestra hoja de cálculo. Y los grados de libertad del total son 71 en nuestra hoja de cálculo, los mismos que reporta Minitab.
La sum of squares o suma de cuadrados, como lo pone acá en Minitab ya en español, nos dice que este valor es la suma de cuadrados de los operadores y coincide exactamente con el mismo valor de Minitab. Este otro valor es la suma de cuadrados de las partes anidadas en los operadores y ustedes compararán que es exactamente el mismo valor. Y este valor, la suma de cuadrados del error, lo cual también coincide perfectamente, y la suma de cuadrados del total que nosotros tenemos en nuestra hoja de Excel también coincide perfectamente. Los cuadrados medios, que ya vimos que es nada más dividir las sumas de cuadrados correspondientes entre sus grados de libertad, los tenemos en esta tercera columna, y acá la tenemos también como cuadrado medio, ¿no? O la media de los cuadrados. Entonces estos cálculos o estos valores ya calculados exactamente empatan completamente con los valores que reporta también Minitab. Aquí el Minitab hizo un pequeño redondeo, 624 en lugar de 623.8, ¿no? Y la suma, perdón, y los factores de la prueba de significancia, de la prueba Fisher, pues aquí lo tenemos, el factor del parámetro F para lo que es la significancia de la hipótesis del operador. Nosotros la teníamos como 1.595 y lo mismo lo reporta Minitab. Y por supuesto el valor de la prueba F para la significancia de las partes anidadas en operadores, nuestra hoja de Excel lo reporta como 629.772, mismo valor que reporta Minitab. Esto simple y sencillamente es el valor de probabilidad de que esto ocurra cuando el valor P es muy pequeño, digamos menor de un 5%, que es los valores de significancia que se utilizan en las pruebas estadísticas de sistemas de medición. Por supuesto, 0 es mucho más pequeño que un 5% o que 0.05, para ser más precisos en la comparación, para expresarlo en fracción. Entonces, 0.05 digamos que es el valor P límite. Si un valor P es menor de 0.05, entonces es lo mismo que decir que esto es significativamente grande, ¿no? Cuando el valor P no es menor del 0.05, entonces decimos que esto no es significativamente grande, ¿no? Entonces esto simple y sencillamente es algo que usan los software de estadística para evitar hacer el cálculo de la F. Pero bueno, Minitab ahora ya hace también, en las últimas versiones que ha sacado, ya está incluyendo no solamente el valor P, que es más difícil de interpretar muchas veces, pero ya incluye el valor directamente de la prueba estadística F, que es la misma que tenemos en nuestra tabla. Repito, esto nada más lo hicimos para tener una comparación entre lo que estaría sucediendo con nuestra hoja de Excel en comparativo con lo que Minitab podría sacar. Bueno, al final de cuentas, entonces ya nada más vendría expresar de los cálculos, expresar lo que estamos realmente exponiendo con nuestra hoja de Excel. Por ejemplo, continuando en la hoja de Excel que ustedes van a poder descargar en este video, en la tercera pestaña vienen los valores finales de los cálculos, que son los que realmente nos interesan. Digamos que es lo que va a nutrir nuestro reporte final, ¿no? La primera columna que estoy señalando con el láser, ¿verdad? Son cálculos que realiza el Minitab a partir, son cálculos que realiza nuestra hoja de Excel a partir de los valores de análisis de varianza que teníamos justamente en la tabla anterior. Por ejemplo, la variación de repetibilidad o error del equipo, llamado EV, Equipment Variation, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados del error. O sea, lo que estaríamos haciendo en nuestra hoja de tabla de ANOVA, sacaríamos la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Voy a regresar a la tabla para entender ese valor. El cuadrado medio del error sería este valor, 623.83 o 624. Si ustedes le sacan la raíz cuadrada a ese valor, pues entonces nos va a dar 24.97. ¿Ok? Eso es lo que sería, digamos, la desviación estándar, vamos a llamarlo así, para el error de repetibilidad.
Si continuamos en la celda de abajo, haríamos lo propio para calcular la desviación estándar de reproducibilidad. Dice, vamos a agarrar el cuadrado medio de los appraisers, de los evaluadores, le vamos a restar el cuadrado medio de las piezas anidadas en los operadores y lo dividimos en este caso entre 8 por 3 entre 24. 8 piezas, 3 réplicas entre 24. Entonces, MSA menos MSP, paréntesis A. Entonces decimos, ok, MSA sería este valor menos MSP, ¿verdad? De los operadores, de las partes anidadas en los operadores. A este valor le restamos este y lo vamos a dividir entre, dice aquí, lo vamos a dividir entre el número de piezas, 8, por el número de réplicas, que es 3 entre 24, y lo que resulte le sacamos la raíz cuadrada y nos reporta esto. Y así sucesivamente, cada una de estas celdas, lo que dice cada una de estas ecuaciones son valores que está tomando directamente de la tabla de análisis de varianza que nosotros ya tenemos. Entonces esos valores los va tomando, los va metiendo en las ecuaciones y va reportando estos cálculos. Con ello nos pasamos a la derecha, ¿ok? Y ahora dice, vamos a sacar el porcentaje de error de repetibilidad, ¿ok? Acuérdense que BE, variación del equipo o equipment variation, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar este valor, ¿verdad? Entre la variación total que está aquí abajo, o sea, este entre este, multiplicado por 100, nos da 6.6%. Este, que sería este valor de la izquierda, entre variación total, este entre este por 100, nos da 26.3% de error de reproducibilidad. Y el error conjunto de repetibilidad y reproducibilidad sería este valor entre 375.65 por 100, ¿ok? Y el porcentaje de variación de las piezas sería este valor entre este por 100. Aquí está lo que les decía, este porcentaje de variación de las partes debe de ser muchísimo más grande que el error del sistema de medición, ¿ok? Y luego el número de categorías distinguibles es 1.41 por variación de las partes, que sería este valor, entre el error de repetibilidad y reproducibilidad, que sería este valor. Y esto nos da 5. Este número de categorías distinguibles debe de ser mayor o igual a 5. Es como la resolución efectiva del equipo de medición. Hay un video que tengo sobre la explicación de qué significa exactamente NDC. Lo voy a dejar también aquí para que lo podamos revisar en este mismo video, y lo dejo también por ahí en los comentarios de este video. El cuarto paso es analizar los resultados. Si el porcentaje de RR es menor del 10%, es aceptable. Si está entre un 10 y un 30%, se podría considerar condicionalmente aceptable. Mayor del 30 es inaceptable. Y el número de categorías distinguibles, NDC, debe ser mayor o igual a 5. Y finalmente vienen las acciones de mejora. Si el error de reproducibilidad es grande, se debe de revisar que los operadores estén siguiendo los mismos métodos de medición. Ellos miden de forma significativamente diferente cuando este error es grande. Si el error de repetibilidad es grande, se debe revisar la forma de que se está fijando la pieza o asegurar que los errores de forma no afecten el error de la medición. Y si el NDC es pequeño, asegurar que la resolución del equipo sea del 10% o menos de la variación a medir, es decir, la tolerancia o la 6 sigma del proceso. Y también que el error de repetibilidad y reproducibilidad no exceda del 10%.